La brisa matutina apenas rozaba la ventana de mármol mientras la esbelta figura de Mariana, de 33 años, se movía con la silenciosa familiaridad de quien conocía cada rincón de aquella vasta residencia. El silencio, sin embargo, fue roto por los ecos atronadores de la voz de Eduardo Antunes, el magnate frío y distante para el que trabajaba. Su indignación resonaba por los pasillos, un sonido tan constante durante los últimos 8 meses como el brillo impersonal del cristal y el mármol que conformaban la casa. Pero ese día, había una nota diferente en el aire, una que Mariana solo notó cuando su mirada se posó en un chico de unos 15 años de pie en la escalera, con los ojos llorosos y el rostro desolado. «Papá, ¿por qué le hablas así a la gente?». La voz del adolescente era casi un susurro, ahogada por el arrebato de Eduardo. El grito cesó. Un pesado silencio invadió la habitación cuando Eduardo volvió la mirada de su hijo hacia Mariana, quien instintivamente aferró el sobre que sostenía. Fue un momento de claridad, un atisbo de algo más que el vacío habitual que lo consumía. Mariana Oliveira, madre soltera de 33 años, se despertó con el sol, impulsada por la necesidad de mantener a su hijo Tomás, de 6 años. La vida era una maraña de cuidados para su pequeño y trabajo duro en la imponente mansión de Eduardo Antunes, un empresario cuya fortuna había crecido a la par de su reputación de frialdad y arrogancia. Cada día, la rutina era la misma. Tomás en la escuela, 2 autobuses al lujoso condominio y un día entero dedicado a limpiar una casa 3 veces más grande que su modesto apartamento. Para Eduardo, Mariana era un engranaje casi invisible en su adinerada vida, solo una empleada más cumpliendo tareas y horarios. Para ella, él era solo otro jefe arrogante, que trataba a las personas como meros objetos. Esta dinámica persistió hasta que un encuentro casual lo cambió todo. Era jueves, y Mariana encontró a un adolescente sentado en la entrada de la mansión, con el rostro hinchado por las lágrimas. Su cabello castaño estaba despeinado, su ropa cara y arrugada, como si hubiera dormido con ella. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Mariana, con su suave voz rompiendo el pesado silencio del chico. Levantó la vista. «Lo siento, no debería estar aquí». «¿Por qué no?». «¿Pasó algo?», insistió ella, sentándose a su lado. «Es complicado», suspiró. «Mi papá, nos peleamos. Ni siquiera sabe que vine». «¿Cómo te llamas?», preguntó Mariana. «Lucas». «Soy Mariana». «¿Y sabes qué, Lucas? A veces, las peores peleas son con quienes más queremos». Lucas la miró sorprendido. Hacía meses que nadie le hablaba así, sin prisa ni juicio. «¿Trabajas aquí?». «Sí. Cuido la casa de un hombre que casi nunca está». Ella rió suavemente. «Es amable. Digamos que tiene sus defectos, pero todos los tienen, ¿no?». En los días siguientes, Lucas empezó a aparecer siempre que podía. Eduardo, ajeno a la visita de su hijo, se mantuvo distante. El adolescente vivía con sus abuelos maternos en otra ciudad desde la muerte de su madre 3 años antes. Mariana, sin saber que el chico era hijo de su jefe, desarrolló un cariño genuino por él. Lucas se desahogó sobre la escuela, la soledad y su dificultad para comprender la distancia de su padre. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Mariana un día, mientras le preparaba un refrigerio. «A veces la gente se enoja con el mundo cuando les duele el corazón. Tu padre también debe estar sufriendo». «¿Crees eso?». «Estoy segura. Un padre al que no le importa su hijo no se enoja cuando desaparece. Simplemente es indiferente». Lucas sonrió, por primera vez en semanas. Era un viernes por la tarde cuando Eduardo llegó temprano y oyó voces provenientes de la cocina. Una era la de Mariana, la otra, la reconoció de lejos. «Lucas», gritó al entrar. Su hijo se quedó paralizado, con un vaso de jugo en la mano. Mariana, que estaba cortando fruta, también se detuvo, confundida. «Papá, yo». «¿Eres su hijo?», preguntó Mariana, mirándolos. Eduardo contempló la escena, su hijo más relajado de lo que lo había visto en años, y Mariana tratando a Lucas con una ternura que él mismo ya no sabía cómo mostrar. «Lucas, ¿estás bien?», preguntó Eduardo, con la voz más suave de lo habitual. «Sí, Mari». Mariana me estaba contando sobre su hijo. Eduardo miró a Mariana, que seguía pelando fruta, visiblemente incómoda. «¿Tienes un hijo?». «Sí. Tomás tiene 6 años». «¿Y dónde se queda mientras trabajas?». «En la escuela».
Luego se quedará con el vecino hasta que llegue. Algo en el pecho de Eduardo se encogió. Por primera vez, vio a Mariana como una persona completa, no solo como la mujer que limpiaba su casa, sino como una madre que se esforzaba por encargarse de todo ella sola. En los días siguientes, Eduardo empezó a prestar atención. Notó cómo Mariana hablaba de Tomás con ojos brillantes, como siempre llevaba en su bolso los dibujos que el niño le había hecho, como, incluso cansada, sonreía cuando alguien mencionaba a su hijo. Lucas empezó a visitar la casa oficialmente, con el permiso de su padre. Y Eduardo observaba, fascinado, cómo Mariana lograba hablar con el adolescente de una manera que él mismo había olvidado. ¿Cómo lo haces?, preguntó Eduardo un día, mientras Mariana ordenaba la sala. ¿Hacer qué? Hablar con él. Lucas te habla como si no me hubiera hablado en años. Mariana dejó de hacer lo que estaba haciendo. Quizás porque escucho sin querer arreglarlo todo de inmediato. A veces la gente solo quiere ser escuchada. Eduardo se quedó en silencio, procesando las palabras. Debe ser duro, continuó Mariana. Criar a un hijo sola. Sé lo que es. Sabes, yo también crío a Tomás sola. Es diferente, lo sé, pero al final, la soledad es parecida. Era la primera conversación real que tenían en 8 meses. Unas semanas después, Eduardo estaba en la cocina tomando café cuando comentó, casi sin pensar, a veces ni siquiera recuerdo la última vez que cené con alguien de verdad, no por negocios ni por un compromiso social. Mariana, que lavaba los platos, sonrió. Cocino todos los sábados por la noche para Tomás. Es nuestro momento. Nada del otro mundo, pero es agradable tener a alguien con quien hablar durante la cena. Debe ser, dijo Eduardo, con una nostalgia en la voz que Mariana nunca había oído. Debe ser agradable tener esto, un verdadero hogar. Días después, Eduardo se acercó a ella con una expresión diferente. Mariana, quiero agradecerte todo lo que has hecho por Lucas. Él es diferente, mejor. Es un buen chico, solo necesitaba que alguien lo escuchara. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarte? Cualquier cosa. Mariana dudó, recordando su conversación sobre cenas solitarias. Si quieres, puedes cenar en mi casa algún día. Pero es comida sencilla, ¿sabes? Eduardo sonrió, una sonrisa sincera que nunca antes le había visto. Acepto. ¿Cuándo? El próximo sábado. Perfecto. En cuanto Eduardo salió para la oficina, Mariana sintió el peso de lo que acababa de hacer, invitar a su millonario jefe a cenar en su humilde casa. ¡Qué locura! Pero no podía echarse atrás, y en el fondo, quería preparar esa cena especial. El problema era el dinero. Con su salario tan ajustado, apenas le alcanzaba para lo básico. ¿Cómo iba a preparar una cena decente para alguien acostumbrado a los mejores restaurantes? Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la guitarra apoyada en un rincón de la sala, la guitarra de su padre, el único recuerdo que tenía de él, quien murió cuando Tomás tenía apenas 2 años. En las noches difíciles, cuando su hijo dormía, tocaba suavemente las canciones que su padre le había enseñado. «Mamá, ¿vas a vender la guitarra del abuelo?», preguntó Tomás, quien había escuchado su conversación con el comprador. «Es solo por un tiempo, cariño. Mami necesita el dinero ahora. Pero te pones triste cuando no puedes tocar». Mariana abrazó a su hijo, intentando no llorar. «A veces nos sacrificamos por la gente que queremos, Tomás». Con el dinero de la guitarra, compró los mejores ingredientes que encontró, limpió toda la casa, improvisó un arreglo floral del jardín del vecino y pidió prestado el mantel más bonito que tenía. Llegó el sábado. Eduardo tocó a la puerta puntualmente a las 7. Vestía ropa informal, vaqueros y camisa de botones, y traía una botella de vino y un regalo para Tomás. «Hola», dijo Mariana al abrir la puerta. Estaba nerviosa, pero guapa, con un sencillo vestido azul marino. «Hola. Estás guapísima». Mariana se sonrojó. «Pasa, por favor». La casa era pequeña pero acogedora, un sofá de tela desgastado pero limpio, una mesa de madera sencilla, fotografías de Tomás esparcidas por las paredes. Un verdadero hogar. «Tomás, ven a conocer a Eduardo». El niño apareció, tímido pero curioso. «Hola, Eduardo. Mamá dijo que eres su jefe». Eduardo se agachó a su altura. «Hola, Tomás.
Tu mamá trabaja conmigo, es cierto. Pero hoy vine como su amigo. Te traje algo. Era un rompecabezas de dinosaurios. Tomás sonrió ampliamente. La cena fue sencilla: pollo asado con patatas, ensalada y arroz. Nada del otro mundo. Pero había algo que Eduardo no había sentido en años: la risa de Tomás al hablar de la escuela, la forma en que Mariana servía sin sumisión, pero con dignidad, la forma en que lo miraba a los ojos sin halagos, simplemente con sinceridad. Mamá, cuéntale a Eduardo sobre la canción que me cantabas, rogó Tomás. Ay, no hace falta. Por favor, quiero oírla, dijo Eduardo. Mariana se sonrojó. Ya no tengo la guitarra, pero puedo cantar sin acompañamiento. Cantó suavemente una canción de cuna que su padre solía tocar. Su voz era dulce, afinada. Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cuando Tomás se durmió, hablaron en la sala. Fue la mejor noche que he tenido en años, dijo Eduardo. ¿En serio? Pero fue tan sencillo. Fue perfecto. Gracias, Mariana. Al salir, la besó suavemente en la mejilla. Y al llegar a casa, Eduardo lloró en el baño. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía humano? Durante las siguientes semanas, Eduardo empezó a visitar la casa de Mariana con regularidad, siempre con la excusa de que quería ver cómo se llevaban Lucas y Tomás. Se habían hecho amigos inseparables. Pero Mariana notaba el cariño en los pequeños gestos, la forma en que la escuchaba, la paciencia infinita con la que jugaba con Tomás, la forma en que siempre le traía algo: un juguete, un dulce, una flor. Un día, Tomás llegó de la escuela emocionado. Mamá, mira, encontré esto en mi mochila. Era un sobre con 500 reales. Mariana sostuvo el sobre un momento. Una parte de ella quería aceptarlo. Después de todo, el dinero sería de gran ayuda. Pero pronto, sintió su peso en el pecho. Era como si, al aceptarlo, vendiera algo invendible. Al día siguiente, fue a pedirle una explicación a Eduardo en cuanto llegó al trabajo. ¿Cómo te atreves?, dijo, tirando el sobre su escritorio. Mariana, cálmate. Cálmate. No necesito limosna. No es limosna, quería ayudar. Si acepto esto así, ya no soy quien soy. Su voz temblaba de rabia y dolor. Trabajo, Eduardo, me las arreglo, cuido a mi hijo con dignidad. Eduardo se levantó, intentando acercarse, pero ella retrocedió. ¿No lo entiendes? Si empiezo a aceptar dinero a escondidas, dejaré de ser la mujer que conocías. Me convertiré en una persona más que compras. Mariana, y no estoy en venta. Cerró la puerta de golpe. Eduardo se quedó solo en la oficina, con el sobre en la mano. Por primera vez en su vida, había conocido a una mujer a la que no le impresionaba su dinero. Y estaba enamorado de ella. Mariana tardó 2 semanas en volver a hablar con Eduardo. Cuando por fin lo hizo, él la llamó para una conversación seria. Tienes razón, te pido disculpas. Pero necesito que sepas que has cambiado algo en mí. Eduardo, por favor, déjame hablar. Pasé los últimos 3 años pensando que el dinero lo solucionaba todo, que podía comprar cariño, atención, incluso perdón. Me demostraste que las cosas más importantes de la vida no tienen precio. Mariana lo observó en silencio. Quiero hacerte una propuesta. Pero esta vez, una realmente profesional. Eduardo le habló de un nuevo proyecto, una guardería en el condominio, accesible para los hijos de los empleados y las familias de la zona. Quiero que lo coordines. Salario justo, contratos laborales formales, todos los derechos. Y si aceptas, Tomás podrá estudiar allí. ¿Por qué yo? Porque tienes algo que el dinero no puede comprar: sabes cuidar a la gente. Y yo, me gustaría aprender eso de ti. 6 meses después, la guardería funcionaba a la perfección. Mariana se había convertido en una de las personas más importantes en la vida de Eduardo, y él en la de ella. Lucas vivía de nuevo con su padre, y por fin tenían las conversaciones que debieron haber tenido años atrás. Ese sábado por la noche, cenaban en casa de Eduardo, la misma comida sencilla que su primera cena en casa de Mariana: pollo asado, arroz y ensalada. Tomás contaba con entusiasmo cómo había sido su día en la guardería. Lucas le mostró sus calificaciones. Mamá, dijo Tomás de repente. Eduardo también puede ser mi papá.
Mariana casi se atraganta con el agua. Tomás, ya nos cuida como a uno, continuó el niño con inocencia. Y me cae bien. Eduardo se levantó, se acercó a donde estaba sentada Mariana y se arrodilló junto a su silla. Mariana, sé que aún es pronto, sé que aún tenemos mucho por construir. Pero me recordaste lo que es ser humano, lo que es amar de verdad. Eduardo, quiero estar contigo, cuidarte, formar esta familia, si tú también lo deseas. Mariana miró a Lucas, sonriendo desde la esquina de la mesa, a Tomás, aplaudiendo con entusiasmo, a Eduardo, arrodillado a su lado, con lágrimas en los ojos. Mariana respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Yo también quiero uno, susurró. Ya empezamos sin darnos cuenta. Cuando se besaron, Tomás gritó de alegría y Lucas aplaudió. 3 meses después, Mariana encontró un paquete en la mesa de la cocina. Dentro estaba su guitarra, la misma que había vendido para preparar su primera cena. En el estante, una foto de los 4 cenando juntos, una familia construida no sobre el dinero, sino sobre el amor, el respeto y los pequeños gestos de cariño. A veces, el amor más verdadero nace de la sencillez. Y a veces, una simple cena basta para transformar 2 vidas solitarias en una familia completa.